Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver una nueva clase de química y vamos a estar hablando acerca de los tipos de reacciones químicas que existen en la vida cotidiana y en sí en su totalidad de las que se han dado y observado. Bien, uno de ellos es la reacción de síntesis. La reacción de síntesis, como ustedes pueden observar, estamos hablando de una combinación de los elementos para formar uno nuevo. Como lo están observando, vuelvo a repetir en este momento que el trióxido de azufre más la molécula de agua forman uno solo, que es el ácido sulfúrico. Solo cuando se dan estas condiciones estamos hablando de la reacción de síntesis. En otras palabras, varias sustancias, elementos o compuestos se combinan formando una sustancia más compleja. Vamos a ver la siguiente. Reacciones de descomposición. En sí es lo contrario de lo que acabamos de mencionar de la reacción de síntesis. Entonces tenemos un solo compuesto complejo y se desintegra ya sea en dos o en tres, dependiendo de cuál sea el compuesto que estemos hablando. Este es el ejemplo de reacciones de descomposición. El cloruro de cobre o el cloruro cúprico se descompone en... Bien, lo voy a subrayar para que se pueda entender de una mejor manera. Ya, este es el cloruro cúprico, se descompone en cloro molecular y en cobre por separado. Eso de ahí nos indica que una sustancia compleja se transforma en otras en estructuras más simples. Vuelvo a repetir, lo contrario de lo que vimos hace un momento. Bien, vamos a una tercera reacción. Las reacciones de sustitución o desplazamiento. Bien, ¿por qué esta es diferente a la de combinación? Que estamos formando un compuesto nuevo. Porque aquí tenemos un compuesto y acá un elemento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir la parte positiva de un compuesto con la parte negativa. Cuando pasa eso de ahí, repito, cuando pasa eso de ahí, estamos hablando de una sustitución simple o desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque está desplazando a un solo elemento. Bien, se está formando un compuesto nuevo y el otro queda totalmente libre. Bien, entonces podemos mencionar dentro del concepto, para que quede más claro, un elemento pasa a ocupar el lugar de otro en un compuesto. Bien, aquí que se desplazó el zinc con el cobre. Solo hay un desplazamiento. Muchas veces nos confundimos con el desplazamiento doble. Recuerda, cuando se desplaza un solo elemento es simple. Vamos a ver así el desplazamiento doble. Nos dice que dos elementos de compuestos distintos intercambian sus posiciones obteniendo compuestos totalmente nuevos. Y es el caso de, ahora sí, esta reacción donde el cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata para formar nitrato de sodio y cloruro de plata. ¿Y en qué podemos mencionar aquí? Puedo repetir la parte, si tú quieres saber cómo se unen estos elementos, porque esa es la idea. Entonces se une la parte positiva de un compuesto con la parte negativa del otro compuesto. Y asimismo, viceversa, para el compuesto del cual estamos hablando, se une la parte positiva del compuesto con la parte negativa del otro compuesto, como lo estamos viendo en este momento. Bien, se forman dos compuestos totalmente diferentes a lo que estaban. Hay dos desplazamientos, por lo tanto es sustitución doble o reacciones de intercambio. Reacciones de neutralización. Mucho cuidado con confundirnos con lo que es referencia a la parte de síntesis, sustitución simple o sustitución doble. Las reacciones de neutralización se pueden obtener o se pueden saber porque aquí estamos hablando de que se forma una sal, ya sea binaria o oxisal, y una molécula de agua. Ese es el producto que siempre se va a obtener. Repito, sal oxisal o sal binaria, que es el acá,
y la molécula de agua. Cuando yo tengo estos dos compuestos como resultado, como producto, yo voy a hablar de las reacciones de neutralización. Además de eso, se forman a través de un ácido y de un hidróxido, si queremos hablarlo desde otras perspectivas. Bien, por lo tanto, para este de aquí me quedaría: es el proceso químico en que un ácido reacciona con una base para dar una sal y una agua. Bien, vamos a ir a un ejemplo concreto. Nos dice lo siguiente: a partir de las siguientes ecuaciones indicadas, indique las alternativas o la alternativa que es correcta. Como lo menciona en el enunciado, están hablando de que indiquemos las alternativas correctas. Bien, entonces vamos a ir uno por uno para ver cómo nos quedaría. Bien, me dicen de la siguiente manera: dos ecuaciones son de neutralización. Vamos a ver, aquí hay una sal binaria, pero no hay una molécula de agua. Es más, ninguna de las ecuaciones me dan como resultado una molécula de agua, por lo tanto sería descartado. Bien, vamos a irnos a otro compuesto, a otro literal, perdón. Literal B, ya sabemos que el literal A está descartado. Me dice: la combustión del metano es una reacción exotérmica. Bien, antes que sigamos contestando, recuerden que esto significa calor o es la simbología de calor. Estos triangulitos que están ahí, por si acaso no lo sabían. Bien, ahora me dicen: la combustión del metano. ¿Cuál es el metano? Obviamente debemos saber la nomenclatura orgánica, es CH4. ¿Qué debe condiciones darse para que sea una combustión? La combustión se da cuando en el resultado me da dos cosas. Una es dióxido de carbono, cuando está combustión completa, dióxido de carbono y agua. Es lo que estamos observando hasta ese momento. Puede ser que sí sea una combustión ahora exotérmica, indica que está generando calor. Entonces, ¿qué me está indicando aquí mi ecuación? ¿Genera o no genera calor? Obviamente sí genera calor, porque eso es lo que me está indicando ese triángulo que está ahí al lado de valor Q. Entonces sí estaría generando calor. Por lo tanto, una de las opciones respuesta correcta sería la B. Ahora, tenemos la opción de literal B, igual descartamos las demás para que ustedes sepan y no se queden con la duda. Me dicen literal C, dos ecuaciones son de descomposición. Vamos a ver si por lo menos hay una. No hay ningún ejercicio en donde parta de un compuesto y se formen dos compuestos simples. No lo hay. Entonces no existe aquí ningún ejercicio de descomposición. Descartado. Descartado. D. La formación de un óxido niquélico. Ya cuando hablamos de un óxido niquélico nos estamos refiriendo a este literal de acá. ¿Representa una reacción simple sustitución? No. Nos damos cuenta que se están formando a través de dos átomos o dos elementos, uno nuevo. Y esto de aquí corresponde a lo que es una síntesis o combinación. Por lo tanto, la D descartada. E. Hay dos reacciones endotérmicas. Vamos a observar si hay dos reacciones endotérmicas. No, porque una es la que genera calor en su producto, y acá sí es verdad que es internamente, pero solamente existiría uno. Por lo tanto, estaría descartada y la respuesta de este literal sería la respuesta B. Vamos a irnos con el último ejercicio para complementar. Y para esto tenemos un cuadro un poco más extenso y vamos a ir colocando uno a uno y vamos dando las pautas claves para que tú puedas contestar de una manera fácil. Ahora, la número 1, ¿en qué nos debemos de centrar? En la respuesta. Cuando a mí me da dióxido de carbono y H2O, vamos a estar hablando siempre de una reacción de combustión. Bien, excelente. Ahora vamos a ver el literal B. Tenemos dos compuestos y se están formando dos compuestos totalmente diferentes o distintos. Existe una doble sustitución, por lo tanto sería una sustitución doble.
Vamos a ver literal C. Recuerden que es importante observar bien los intercambios que se dan para nosotros poder contestar. Entonces aquí, la plata se está uniendo para esta ocasión con el elemento que está del otro lado y viceversa. Por lo tanto, la reacción C sigue siendo una sustitución doble. Excelente. Vamos a la siguiente. Si te das cuenta, un solo elemento está por separado y ese está desplazando el cobre, solo hay un desplazamiento. Por lo tanto, literal D sería una sustitución simple. La siguiente sería de descomposición, porque está partiendo de un compuesto estructuralmente un poco extenso, como es el caso de acá, carbonato ácido de cadmio, y se está descomponiendo en carbonato de cadmio, en H2O, molécula de agua, y dióxido de carbono. Por lo tanto es de descomposición. Y la última, esto de aquí es una sal oxisal y lo de acá es agua, y cuando se forman los dos compuestos vamos a estar hablando de una reacción de neutralización. Bien, eso han sido los ejercicios del día de hoy. Espero te haya gustado el video. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.